Hace 10 años, cuando misteriosos portales de Dios se abrieron en el cielo. A partir de ese día, enormes criaturas comenzaron a salir de los diferentes portales para invadir el mundo. Cuando aparecieron los monstruos, la gente normal despertó con diferentes habilidades, convirtiéndose en cazadores que perseguían a los monstruos para salvar a la humanidad. Sin embargo, en este mundo, había un joven de cabello negro y ojos rojos que era fácilmente intimidado por cazadores fuertes. Había momentos en los que le golpeaban con hielo cristalino en la cara, y a pesar de tener un cuerpo musculoso, caía al suelo y vomitaba sangre debido al impacto que recibía. Su nombre es Hee-Jun Kang, nuestro protagonista principal en esta historia. Su sangre salpicaba en el suelo, pero no podía hacer nada al respecto, ya que sabía que era un perdedor en este mundo lleno de cazadores más fuertes. Dentro del instituto especializado en despertados, siempre era intimidado por 3 jóvenes de su edad, quienes lo llamaban cabeza de gusano y lo subestimaban por ser demasiado débil. Hee-Jun apretaba los dientes por la molestia y se odiaba a sí mismo por ser así. Su única habilidad era la regeneración, que se suponía que era de rango S, pero no para él. Cuando intentaba usar esta habilidad en sí mismo, no podía evitar gritar de dolor, ya que le dolía mucho. Era una habilidad rara, sin mucho conocimiento. Por esa razón los matones lo atacaban y se burlaban de él una y otra vez, mientras estaba sufriendo por la curación. Debido a su habilidad, no quedaba ni una prueba del acoso que sufría en la escuela. Increíble, pero para ser honesto, ni siquiera podría pedir ayuda a los oficiales de policía ni a los profesores, ya que solo el gobierno podía encargarse de los despertados de rango S. Todos tienen una razón para soportar este tipo de acoso a pesar del dolor que sienten, y para Hee-Jun, su única razón es su madre. Su padre murió cuando tenía 5 años, y cada vez que su madre le preguntaba sobre la escuela, siempre mentía que todo estaba genial. Estaba decidido a graduarse y convertirse en un cazador, y su motivación era su madre. Por eso se obligaba a soportar el acoso y el dolor, y esperaba poder convertirse al menos en un cazador de rango C con su habilidad. Su ingreso sería pequeño, pero estaba bien para él mientras pudiera mudarse a un lugar mejor con su madre. Su madre se veía cansada y estresada, pero llevaban su vida felizmente al máximo. El cumpleaños de su madre llegó, y pensó que sería un gran día a pesar de ser pobres, pero luego sus esperanzas desaparecieron, cuando escuchó que esos bastardos golpearon a su madre, dejándola en estado vegetativo. Decían que fue un accidente, pero Hee-Jun no les creía. Antes de que golpearan a su madre, esos matones vinieron casualmente al restaurante de su madre, y el líder de estos abusadores seguía diciéndole a la madre de Hee-Jun que era atractiva. El matón agarró la mano de la madre de Hee-Jun y presumió que era un despertado que podía crear diamantes. La madre de Hee-Jun se alejó, y accidentalmente tiró el teléfono del hombre, causando que éste se rompiera. La madre de Hee-Jun temblaba de miedo al ver que la pantalla se había roto. La mujer estaba dispuesta a pagar cualquier cantidad, pero el hombre la golpeó en el estómago hasta dejarla en su estado actual. Se decía que sus habilidades se descontrolaron. Hee-Jun temblaba de rabia porque conocía a esos hombres desde entonces, para él no era ni una coincidencia ni unas habilidades fuera de control. Consumido por la rabia y dolor, Hee-Jun suelta sus emociones mezcladas con ira y dolor. Incluso dejó caer el pastel que iba a darle a su madre como regalo de cumpleaños. Desde el punto de vista de los matones, se fueron al bosque y hablaban sobre lo que le había pasado a la madre de Hee-Jun. Uno de los miembros estaba nervioso pensando que su víctima podría morir debido a lo que habían hecho, pero el líder no se preocupaba en absoluto. Estaba seguro de que la ley los protegería, sin importar lo que hicieran, simplemente porque eran despertados. El otro hombre se sentía culpable, y el líder lo miró a los ojos. ¿Crees que es la primera vez que golpeó a alguien?, dijo de repente. Luego, alguien se acercó y preguntó por qué habían hecho ese crimen. No podían deducir quién era desde lejos, pero el hombre se acercó lentamente y descubrieron que era Hee-Jun. Como no obtuvo respuesta, repitió su pregunta en voz alta. ¿Por qué le hicieron eso a mi madre, malditos bastardos? Hee-Jun gritó con ira y dolor en sus ojos. El líder todavía se atrevía a sonreír mientras se daba cuenta de que era la madre de Hee-Jun. Hee-Jun continuó llorando y su sangre hervía mientras escuchaba al hombre decir que su madre se veía muy joven. Se apresuró hacia ellos, pero el hombre usó su habilidad de punta de diamante y golpeó a Hee-Jun en el pecho. Casi coqueteé con ella, dijo el hombre. Hee-Jun se arrodilló en el suelo mientras su sangre goteaba de su herida. Agarró la punta del diamante, mientras apretaba los dientes y sus manos temblaban mientras tiraba para sacarla de su pecho. Sus lágrimas fluían continuamente y logró sacar la punta de su pecho. Se formó un agujero en su pecho, pero después de sacar la punta, comenzó a regenerarse repentinamente mientras él temblaba de dolor. Miró a los matones con mucha rabia, pero el hombre no ha terminado todavía.
Así que señala con su dedo, y lo apunta hacia el suelo. De repente, muchas puntas de diamante atacan a Hiyun. Hiyun se arrodilló una vez más y gritó de agonía. ¿Quién te crees que eres?, preguntó el hombre. Hiyun ya estaba débil, pero cuando escuchó al hombre llamarlo un perdedor, sus sentidos y su determinación de venganza regresaron. Su cuerpo estaba lleno de sangre, incluso lloraba sangre. Se levantó y se apresuró hacia los matones una vez más, a pesar de tener muchas puntas en su cuerpo. Era como un demonio mientras gritaba e intentaba alcanzar al líder de los matones. El líder ordenó a su compañero que le diera un susto. Su compañero estaba indeciso, pero necesitaba seguir la orden de su líder. Con solo mirar a Hiyun, sus ojos parecían relámpagos y Hiyun solo vio una silueta debido a ello. Hiyun gritó de dolor cuando fue quemado por la deslumbrante luz. Se arrodilló en el suelo de nuevo y sus pantalones ya estaban dañados. Esta vez, el decidido Hiyun se derrumbó en el suelo. El hombre pensó que Hiyun ya estaba inconsciente, así que decidieron irse. Cuando pasaron junto a Hiyun, este agarró el pie del líder de los matones. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Hiyun, y el hombre lo miró sorprendido. El hombre activó su puño de diamante y golpeó a Hiyun varias veces con fuerza, haciendo que el puño de diamante se arrugara. Nadie podía detenerlo. Golpeó continuamente a Hiyun y ni siquiera le importó que también podría matar a Hiyun en ese estado. Estaba furioso por el hecho de que Hiyun estaba protegiendo a su madre y no le gustaba que Hiyun estuviera enojado con él. Golpeó cada parte del cuerpo de Hiyun, incluso su boca. La sangre de Hiyun salpicaba el rostro del hombre, ya que Hiyun no quería rendirse. Le dijo a los miembros de su grupo que deberían tirar la basura. Hiyun los miraba furiosamente. Uno de ellos le pregunta qué hará, pero el líder le ordenó que se callara. En ese momento, el líder activó su habilidad y creó diamantes para cubrir a Hiyun con ellos. Hiyun sabía lo que iba a suceder y, antes de que quedara completamente cubierto, los maldijo a todos y juró que mataría a esos tres. Los mataré a todos. Me aseguraré de hacerlo, gritó. El líder sonrió y desafió a Hiyun a intentarlo si logra salir. Mientras tanto, el líder se alejó mientras Hiyun se cubría de diamantes. El gran diamante ya estaba cubierto de arena y, a pesar de eso, tenía muchas púas en su interior. Hiyun intentó empujarlo con la esperanza de poder destruirlo, pero incluso usando toda su fuerza y esforzándose al máximo, no sucedía nada. Eso lo frustraba y no podía hacer nada más que gritar de rabia. Debido a su ira, llegó al punto de golpear las púas del diamante, lo que hizo que sus manos se lastimaran. Luego aceptó el hecho de que no había forma de romper el diamante. Sus ojos se abrieron como platos mientras sentía que no podía respirar. No había aire entrando en el diamante. Tenía miedo y lloraba de dolor. Sentía que estaba a punto de perder el conocimiento, pero debido a su habilidad de regeneración, se mantenía despierto, aunque esta capacidad también venía acompañada de dolor, lo que lo hacía sufrir enormemente en cada momento. Cada momento se sentía abrumador para él. Cuando vio una gran espina, intentó usarla como arma para matarse a sí mismo, pero su habilidad regenerativa no le permitía morir. Continuó llorando mientras comenzaba a aceptar que era realmente un humano indefenso, absolutamente impotente. Sin embargo, recordó que así es como se sentía su madre en ese momento, le dio esperanza saber que ella seguía con vida. Apretó los dientes mientras temblaba y juró que saldría de allí sin importar qué, sin importar cuánto tiempo le llevara. No le importaba cuánto tiempo pasara mientras pudiera salir con vida. 5 años después, los famosos cazadores de rango S fueron entrevistados en vivo en televisión. Los periodistas dijeron que estos 3 hombres eran famosos por su amabilidad y que incluso habían escuchado que estos cazadores realizaban trabajo comunitario con frecuencia. Los cazadores respondieron que siempre se sentían felices cuando ayudaban a personas necesitadas. Como era de esperar, fueron los 3 jóvenes que mataron a Hiyun. Luego el periodista pregunta al líder de los cazadores si es cierto que lastimado a un civil hace 5 años debido a un descontrol de habilidad. De repente el líder comenzó a llorar al decir que era la madre de su amigo cercano, refiriéndose a Hiyun. Esta vez, les dijo a los periodistas que esto sucedió cuando era estudiante, y mintió diciendo que fue un accidente debido a que en ese entonces no podía controlar sus habilidades lo suficiente. Me disculpo con él, pero no he podido comunicarme con él desde entonces. Quiero disculparme con él nuevamente. Lo siento de verdad, añadió el líder. De repente, alguien enfadado atacó con una puerta del estudio debido a esa declaración. Para su fortuna, logró activar un escudo de diamante y miró en la dirección de la persona que lo atacó, pero se sorprendió por lo que vio. La gente estaba huyendo asustada, pues habían visto a una especie de monstruo con piernas oscuras y garras afiladas que se acercaba a los 3 famosos cazadores. Los cazadores se pusieron de pie, y el líder siguió mirando al misterioso monstruo, que de repente lo atacó. De regreso con Hiyun,
Este continuaba golpeando el diamante, esperando poder salir. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, meses o años, pero el diamante seguía sin mostrar ni un rasguño. Pero había algo que notó. Su habilidad regenerativa era diferente a la de los demás. Las lesiones continuas provocaron una regeneración excesiva y se convirtió en una persona más fuerte de lo que era antes. Inesperadamente, su exoesqueleto comenzó a ser expuesto. Debido a esa tumba de diamante, destruyó todo su cuerpo por completo y se regeneró de forma peculiar. Sentía un dolor continuo, su sangre salpicaba, su carne se rasgaba y sus huesos se rompían, pero siguió adelante hasta que se volvió más y más fuerte. Ahora ha llegado el momento de su venganza. Golpeó a su enemigo, cuyos ojos casi salieron volando de su rostro debido a la fuerza de Hiyun. Los otros dos estaban sin palabras al ver la apariencia de Hiyun. Esta vez, no se parecía a un ser humano, sino a un monstruo. Se detuvo y recordó cuando el líder del grupo de matones lo desafió a matarlo. En ese momento, los matones todavía estaban en shock al ver que la mitad del rostro del monstruo que tenían frente se parecía a Hiyun. Lo logré. Salí, murmuró Hiyun. El líder se levanta y estaban todos atónitos después de confirmar que era realmente Hiyun. Mientras tanto, uno de los cazadores comienza a soltar electricidad por su enojo, listo para atacar a Hiyun. El hombre golpeó a Hiyun con un poderoso rayo aplastante. En ese momento, Hiyun sonrió debido a su ira. De repente, levantó su brazo y controló varias púas de su exoesqueleto, provocando que perdiese la cabeza. Los tipos estaban en shock al ver la escena pasar lentamente frente a sus ojos. El otro hombre se prepara para atacar, lanza un montón de piedras con su poder, encerrando a Hiyun con ellas. Pero solo provocó que Hiyun se enfureciera más, él destroza la pared de piedra y lo ataca, agarrándolo de la mandíbula. En ese momento el líder intenta atacar a Hiyun. Lo golpea con un puño de diamantes, pero su mano termina lesionándose. Como última opción levanta su brazo, y varias púas de diamantes aparecen fuera del estudio. El líder señaló a Hiyun y las púas salieron disparadas afuera del estudio, atacando a Hiyun. Hiyun fue golpeado por todo su cuerpo mientras el hombre estaba parado allí, observándolo. Para sorpresa del hombre, Hiyun se puso de pie y seguía con vida. Solo miraba a su enemigo mientras apretaba los dientes, sabiendo que aún no había logrado matarlo. El hombre activó su armadura de diamante y hasta su cabello se convirtió en diamantes afilados. Golpeó fuertemente a Hiyun por segunda vez, y aún no estaba satisfecho. Lo golpeó varias veces más, justo como lo había hecho 5 años atrás. La sangre de Hiyun salpicaba mientras el hombre lo golpeaba repetidamente. El hombre golpeó la boca de Hiyun, lo cual le recordó una experiencia anterior, y esto enfureció aún más a Hiyun. Agarró al hombre por el brazo de diamante con su mordida mientras lo atraviesa con una púa. En ese momento, el hombre comienza a debilitarse. Así que Hiyun muerde su brazo más fuerte, lo que hizo que el hombre gritara de dolor y casi llorara. Estaba temblando mientras creaba un diamante gigante para atacar a Hiyun y alejarlo. Hiyun voló hacia arriba pero no soltó el puño de diamante del hombre. El hombre intentó escapar mientras se sujetaba el brazo para detener el sangrado, pero era demasiado lento. Hiyun lo atacó por detrás, y caminó hacia él mientras el hombre ya estaba doblegado y temblando de miedo al ver a Hiyun acercarse. Él estaba gritando y le pedía a Hiyun que no se acercara, pero Hiyun estaba decidido a vengar a su madre, así que Hiyun no dejó pasar a este hombre. Atacó al hombre y la sangre del hombre goteaba de su cuerpo y él gritaba fuertemente debido al dolor. Al final, todas sus púas de diamante se clavaron en su propio cuerpo. Esta vez, dudó en creer que el monstruo frente a él era Hiyun, así que le preguntó quién era. Hiyun luego se aferró a la máscara de su rostro izquierdo, y la retiró lentamente frente a la persona que más odiaba. El hombre de repente lloró y se sorprendió al confirmar que era la persona a la que habían intimidado tanto en el pasado, Hiyun, a quien llamaban cabeza de gusano. Hiyun no miraba sin emociones, apretó el puño y golpeó al hombre una vez más, no solo una vez, sino varias veces, para vengar el dolor que había sentido en ese entonces. Incluso estranguló al hombre y lo golpeó una y otra vez. También golpeó la boca del hombre, tal como el hombre había hecho con él. El hombre lloraba continuamente sintiendo un dolor severo en todo su cuerpo y cara. Hiyun se quedó mirando el cuerpo sin cabeza del hombre. Finalmente, Hiyun se había vengado de su madre en los días en que estos llamados famosos y amables cazadores lo intimidaban. La sangre de sus enemigos se esparció por el suelo y reflejándolo, y se podía ver la satisfacción en su mirada. Comenzó a llover y goteaba desde el techo dañado hasta la sangre de los cazadores. Cuando llegó la noche, Hiyun fue al hospital a visitar a su madre. Cubrió su cuerpo con una manta para que la gente no viera su apariencia. Estaba mirando a su mamá y se emocionó. 5 años habían pasado, pero su madre todavía no podía moverse ni hablar.
Junto con una fuerte lluvia, Hiyun estaba llorando mientras seguía sintiendo dolor al ver a su madre sufrir durante tantos años. Al día siguiente, en el bosque, varios cazadores entraron al área de caza a través del portal o la llamada puerta. Estaban cazando monstruos y después de terminar, todos halagaban a la miembro del equipo, una dama, ya que era la que más había trabajado entre todos ellos. La dama dijo que era la primera vez que iba tan profundo en la puerta y agradeció que estos hombres estuvieran pendientes de ella. Los hombres respondieron que ellos le agradecían a ella, con una mirada malvada, lo que confundió y asustó a la dama al escuchar eso. Nadie sabía qué pasaba dentro de la puerta. Un hombre agarró las dos manos de la dama y le dijo que les tomaría meses salir de allí, y emocionado de pasar ese mes con ella. La dama empezó a llorar, ya que no esperaba que estos hombres tuvieran malas intenciones con ella. Sorprendentemente, el hombre que estaba abusando de ella fue decapitado repentinamente. Era porque Hiyun apareció y lo vio todo. El hombre no sabía quién era él, e incluso la dama estaba atónita por la postura de Hiyun, con un cuerno afilado y robusto con un arma en la mano. Los cazadores pensaron que era un monstruo, así que activaron su poder con la intención de matar a Hiyun. Atacaron a Hiyun todos juntos, pero él permaneció ileso. Un asesino desenvainó su ketane y atacó a Hiyun, pero su espada se partió en dos, ya que el pecho de Hiyun era demasiado duro. Los ojos del asesino se abrieron con asombro por lo que acababa de suceder. Hiyun luego lo miró y lo decapitó al instante. En este punto, quedaban dos hombres y estaban confundidos al ver a un monstruo como Hiyun en esa puerta. Hiyun cortó las cabezas de ambos hombres y luego se acercó lentamente a la dama que ahora temblaba de miedo. La dama cerró los ojos y cubrió su cuerpo con los brazos, pensando que Hiyun también la mataría. Hiyun se puso frente a ella y la miró. La dama lloró y continuamente sollozó. «Gracias por salvarme», dijo. Pero inesperadamente, Hiyun también le cortó la cabeza. Antes de llegar a este punto, se arrodilló en el suelo frente al cadáver de los cazadores que lo habían maltratado. Mientras estaba arrodillado, alguien habló detrás de él y se sorprendió por lo que había hecho. «¿Cómo te sientes ahora que te has vengado?», le preguntó la persona. Hiyun preguntó quién era ella y ella respondió que era la jefa de la Asociación de Cazadores de Corea. Hiyun estaba confundido de por qué lo conocía, pero ella dijo que lo había estado observando desde aquel incidente hace 5 años. Hiyun se enfureció al escuchar eso y se apresuró hacia ella con la intención de matarla, pero se detuvo cuando le dijo que podía salvar a su madre. Ella ni siquiera se asustó ni un poco y aún logró sonreír a pesar de que Hiyun casi la mata. Activa su poder, un fuerte viento, mientras dice que puede despertar a la madre de Hiyun. Con orgullo, dijo que era la única sanadora de rango S en el mundo. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó Hiyun. «¿Crees que fue el hospital el que mantuvo con vida a tu madre cuando estabas en el subsuelo?», respondió la dama. Por lo que dijo, Hiyun la creyó y le preguntó qué es lo que quería. Ella sonrió y dijo que el problema era un cazador que era demasiado fuerte y que incluso las fuerzas nucleares no podían igualarlos. Gracias a eso, la mayoría de los monstruos dentro de las puertas fueron sometidos, pero las puertas no desaparecieron, y un portal sin monstruos se convierte en un lugar vacío. Ella planea una guerra para encontrar cazadores. Sin embargo, en Corea no tienen suficientes cazadores y no pueden detener las invasiones de los cazadores japoneses en el país. Eso fue hasta que apareció Hiyun. Dijo que, si luchaba contra Japón como su cazador coreano, se convertirá en una guerra total, pero cazarlos dentro de los portales como un monstruo no debería ser un problema. «Por favor, si me ayudas, salvaré a tu madre», dijo ella. Y eso es por lo que Hiyun ha llegado tan lejos, por el amor que tiene por su madre. Después de matar a esos 5 cazadores japoneses, Hiyun se alejó y lloraba sangre, ya que no quería matar a personas inocentes como la dama cazadora que mató por último. En la residencia oficial del primer ministro japonés, había 2 hombres discutiendo sobre la puerta de los monstruos. El anciano preguntó si había monstruos fuertes dentro de la puerta, y la persona que estaba con él respondió casualmente que no. El anciano hizo otra pregunta, si hay cazadores fuertes en Corea, y la persona respondió casualmente no. Una vez más, el anciano golpeó la mesa con su puño cerrado y se preguntó, entonces ¿por qué sus cazadores aún no habían conquistado Corea? Este anciano es el primer ministro japonés llamado Juto Ryusaki. «Lo siento señor, arreglaré esto», respondió el joven. Ryusaki preguntó cuál era su plan, y el joven sonrió antes de responder. Le dijo que él mismo se encargará del problema. Este joven es el número 1 de los cazadores japoneses llamado Itasai Kakeru. Luego salió de la oficina del primer ministro japonés y le ordenó a su asistente que preparara su espada de inmediato. Su asistente estaba preocupada y le preguntó si iría solo. El joven respondió casualmente, «Eso es obvio. Esto puede parecer grosero,
pero los cazadores enviados antes eran todos de élite. ¿Por qué no te unes a los demás?, sugirió el asistente. ¿Acaso parece que necesito algo así?, respondió Itazai, y su asistente se disculpó. Mientras tanto, él entró en la puerta de los monstruos, y se quejaba de los débiles cazadores que habían entrado antes que él. Lo subestimó mientras caminaba dentro de la puerta, para sorprenderse al ver a Hiyun encima de los cuerpos de sus compañeros cazadores. Él sonrió ligeramente al creer que se enfrentaba a un monstruo raro. Luego, usó su espada para atacar a Hiyun, pero este último logró bloquear el golpe usando el arma afilada que tenía en la mano. Itazai se puso serio al ver que el monstruo frente a él tenía habilidades y no era simplemente un monstruo normal como los que siempre enfrentaban. Hiyun lo miraba fijamente. ¿Te atreves a bloquear mi espada? ¡Qué gracioso!, dijo Itazai y golpeó a Hiyun mientras balanceaba su espada. Luego, lanzó una habilidad llamada Kageliu e impactó a Hiyun, quien salió deslizándose. En este punto, Hiyun vomitó sangre, pero Itazai no estaba satisfecho aún. Lanzó el segundo ataque de luna, haciendo que Hiyun volara y chocara contra una esquina. Luego, se abalanzó hacia Hiyun diciendo que su exoesqueleto era bastante sólido. Cuando estuvo cerca de Hiyun, lo golpeó una vez más con su tercer ataque de luna, pero esta vez Hiyun logró esquivarlo mientras balanceaba el arma afilada en su mano. Sin embargo, Itazai fue demasiado rápido y logró cortar el brazo de Hiyun antes de que éste pudiera golpearlo en la cara. Hiyun estaba sorprendido por lo que sucedió y Itazai dijo con orgullo que su espada puede cortar incluso diamantes. Luego, cortó la cabeza de Hiyun y su cuerpo cayó al suelo mientras su cabeza rodaba. Perdieron ante algo así. ¡Qué pena!, dijo Itazai con decepción, sabiendo que muchos de sus compañeros cazadores de Japón no pudieron regresar y descubrió que estaban siendo asesinados dentro de esta cueva por Hiyun. La cabeza de Hiyun estaba en el suelo con su sangre goteando, pero a pesar de que Itazai ya la había cortado, todavía tenía recuerdos en su mente. Recordaba a su padre que siempre estaba ocupado debido al trabajo, pero era cálido y amable, y eso es lo que a Hiyun le gustaba de él. Un día, cuando su padre regresó del trabajo, Hiyun estaba emocionado al verlo. Estaban en la carretera y Hiyun corrió hacia su padre sin saber que un camión se acercaba. Su padre corrió inmediatamente para salvarlo y lo apartó del peligro, pero la sangre de su padre salpicó su sorprendida cara. Su padre falleció y Hiyun se culpaba a sí mismo por lo sucedido. Los negocios de su familia cayeron y terminaron con una gran deuda. Las manos suaves de su madre se volvieron ásperas debido al trabajo duro para financiar las necesidades de Hiyun. Cada vez que él le preguntaba si estaba bien, ella siempre decía que sí, aunque su rostro podía revelar la verdadera respuesta. Después de todo lo que sucedió, Hiyun no podía dormir todas las noches, lloraba al escuchar a su madre llorar y se culpaba a sí mismo por lo sucedido. En un momento, tomó un cortador con la intención de quitarse la vida, ya que creía que alguien como él no tenía derecho a vivir en este mundo. Mientras se lastimaba a sí mismo, su madre entró en la habitación y accidentalmente dejó caer la comida que había preparado para él. Su madre estaba sorprendida y preocupada, mientras Hiyun lloraba y apretaba los dientes por el dolor. De repente, sonrió ligeramente al darse cuenta de que había despertado. La herida que se había hecho en la mano se estaba curando y volvía a la normalidad. Hiyun estaba mirando las noticias en la televisión sobre el cazador número 1 del país, mientras abrazaba a su madre. A partir de ese día, se prometió a sí mismo que se convertiría en un cazador y haría feliz a su madre. Pero las cosas cambiaron, ya que ahora su madre está internada por las personas que la golpearon. Después de recordar su pasado, Hiyun recuperó la conciencia y recordó cuando la jefa le dijo que el equilibrio del mundo estaba roto y que muchas naciones ya habían sido conquistadas por cazadores. Nuestro mayor enemigo es Japón, por favor, conviértete en nuestro monstruo y deshazte de los cazadores fuertes, agregó. Hiyun se dio cuenta de que su enemigo actual es uno de los cazadores más fuertes de Japón.